Shalom. Buenas noches, les habla la doctora Nereida Romero y esta noche vamos a estar hablando de la festividad de Shavuot. Así que Hag, Shavuot Sameach, ya hemos llegado al día 50 del conteo del Omer y hemos llegado a la festividad de Shavuot gracias al Padre Celestial. Así que vamos a comenzar con el estudio. Y como les dije, es la fiesta de Shavuot. Y el trasfondo bíblico de esta fiesta se encuentra en Levítico capítulo 23, versos 9 al 21. Y si ustedes recuerdan que el capítulo 23 completo en Levítico habla sobre todas las festividades de Hashem. Y dice en el verso 9, y habló Hashem a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, o sea que este mandamiento es para cuando ellos entren a la tierra, y seguéis su mies, o sea que han sembrado y llegue la época de la siega, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. Una gavilla también se puede entender como un homer. Traer al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos bikurim, primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Hashem para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo, después de Pesaj, la mecerá. O sea que aquí está hablando de la cebada. Verso 14. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. En otras palabras, que lo que ellos cosechaban no podían comerlo hasta que trajeran las primicias, lo primero que cosecharon a Hashem, en forma de gratitud, de gracias porque Hashem les dio una cosecha. Verso 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo después de Pesaj, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, o sea, desde que se ofreció la cebada, 7 semanas, Shavuot. Y Shavuot significa semanas. Una sola semana Shavua y más de una Shavuot. 7 semanas cumplidas serán, en otras palabras, 7 semanas completas sin que falte un día de contar. Y esto es lo que nosotros llamamos el conteo del Omer. Hasta el día siguiente del día de reposo, después de Pesaj, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Hashem, que en este caso ya es el trigo. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que en hebreo es lechem tenufa, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, en este caso de trigo, cocidos con levadura, como primicias para Hashem, porque sabemos que todas las ofrendas de harina que se usaban o se traían al templo tenían que ser sin levadura. ¿Por qué? Porque esas ofrendas, parte de ellas se ponía en el altar, y en el altar nunca se puede poner levadura. Pero estos panes no es para ponerlos en el altar, sino que son ofrendas mecidas. Y estas son con levadura distinta a las demás ofrendas. Y en Deuteronomio 26, versos 5 al 11, cuando se traen estas primicias, se hace una declaración, que lo pueden leer ahí en Deuteronomio. Verso 20, y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Hashem, con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosas sagradas a Hashem para el sacerdote. O sea que tiene que presentar como ofrenda el pan conjuntamente con 2 corderos. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, o sea, una asamblea, hay que reunirse. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. O sea que es un Shabbat de una de las festividades. Pesaj, Omer y Shavuot. ¿Qué relación tienen? El conteo del Omer conecta Pesaj con Shavuot, dejándonos saber que hay continuidad, o sea que Pesaj continúa a través del Omer hasta Shavuot.
Shavuot, entonces, es la conclusión del Pesaj, la conclusión del Pesaj. Y en el Targum Onkelos y Josefo en Antigüedades 3.10 le llaman a este día de Shavuot Atzeret, porque Atzeret, recuerden igual, Shemini Atzeret después de Sukkot, que es la conclusión de Sukkot. Ellos entienden y ven que Shavuot es la conclusión de Pesaj. También se le llama a Shavuot la fiesta de la siega, Éxodo 23:16, y también se le llama el día de las primicias, y eso se encuentra en Números 28:26. Ambas festividades, o sea, el Pesaj y Shavuot, son históricas y agrícolas. Pesaj celebra el éxodo de Egipto y la cosecha de la cebada. Shavuot celebra la realización de un pueblo libre en su tierra, conforme al juramento, que es la palabra Shevua, no Shavua, Shevua, que es un juramento, una promesa, conforme al juramento dado a Abraham, Isaac y Jacob, y es la cosecha del trigo. Y inicialmente, Shavuot, ¿por qué está conectado a Pesaj? Porque Pesaj tiene que ver con la redención de Egipto, de ser libres de la esclavitud. Pero no hasta que llegan a la tierra, que la siembran y la cosechan, es que ellos entonces con esos actos están declarando posesión de la tierra que les fue prometida. El trigo madura 50 días después de la cosecha de la cebada. ¿Qué sucede? Que con la destrucción del templo y dispersión del pueblo judío, Shavuot comienza a asociarse más con el recibimiento de la Torá en el monte Sinaí que con la tierra. ¿Por qué? Porque inicialmente Shavuot era más bien una fiesta de la tierra, celebrando que la tierra era posesión del pueblo de Israel, que la sembraban, que cosechaban, que traían sus primicias a Hashem. Pero una vez el templo es destruido, no tienen dónde traer sus primicias, ni dónde celebrar Shavuot como se requiere en la Torá. Por lo tanto, entonces Shavuot comienza a tener una importancia más con respecto a la Torá que con la tierra. Entonces comienzan a asociar Shavuot con el recibimiento de la Torá cuando fue dada en el monte Sinaí. Así logrando dentro de la dispersión y los exilios, el judaísmo, la sobrevivencia del judaísmo a través de la Torá. Eso se encuentra en Shabbat, en el Talmud, en Shabbat 86b, Yevamot 82b, en el libro Seder Olam, y también Pesachim 86b. La Torá fue dada exactamente 50 días después de la salida de Egipto, o sea que viene siendo Shavuot, porque ellos salen en Pesach, cuando llegan al monte y reciben la Torá, en el tercer mes, que es Sivan, ya es aproximadamente el 6 de Sivan. Y por eso entonces también se le llama el día de Matan Torah, regalo de la Torá, y eso se encuentra en Éxodo 19. El regalo de Hashem a Israel. Y este regalo, que es la Torá, es el pacto que restaura a Israel como compañera y copartícipa en la creación con Hashem. O sea, vuelve y pone a Israel en un estado de compartir, de copartícipa y compañera de Hashem con respecto a la creación. Al serle dado la Torá, eleva el estatus del pueblo a uno de honor y compromiso mutuo como en un noviazgo. Provee las instrucciones necesarias para sostener la continua existencia, vida del mundo. O sea, la Torá es lo que sostiene el mundo. Establece a Israel como nación, como testigo y participantes del pacto, otorgándole identidad. Y el mandato que recibe Israel es de ser un reino de sacerdotes y nación santa. ¿Para qué? Para que reflejen a su rey y sean los que lleven la luz de su rey a las naciones. Y la Torá no es otra cosa que un árbol de vida, una fuente de sabiduría, luz, verdad y vida eterna. Entonces, en base a estas cosas, ¿cómo es que se interpreta capítulo 2 del libro de Hechos?
porque las personas se creen que esto está sucediendo en la época de Shavuot, el capítulo 2 de Hechos. Pero ¿cómo es que la gente interpreta estos versos? En Hechos 1, verso 4 dicen, y estando juntos, ¿quiénes? Yeshua con sus discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente mandó inmersión de teshuva con agua, o sea que sumergirse en aguas de arrepentimiento, que viene siendo un mikvah. Mas vosotros seréis inmersos en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esto cuando Yeshua está hablando con sus discípulos es exactamente el día 40 durante el conteo del Omer. Entonces, si es el día 40 en el cual él regresa al Padre, les dice que esperen, y Shavuot es el día 50, o sea que ellos esperan 10 días. Capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, Shavuot, recuerden que la palabra Pentecostés lo único que significa es 50 días, y sí, Shavuot es a los 50 días, pero para mí personalmente, los nombres propios de las fiestas, de las personas, de los lugares que están descritos en las escrituras hebreas no debieran ser traducidas. Debiera decir exactamente cuando llegó el día de Shavuot. Estaban todos unánimes juntos. ¿Dónde? En el templo. ¿Por qué? Porque si es Shavuot, que una de las fiestas que Hashem manda a que participen, las ofrendas se traían al sacerdote en el templo. Por lo tanto, está en el templo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Y aquí toda la casa es otra forma de decir templo. No estaban en una casa de alguien, ni estaban fuera de Jerusalén, ni estaban en un aposento alto. Se encontraban en el templo, donde estaban, las traducciones dicen sentados, pero si usted ha estudiado el templo, usted sabe que en el templo nadie se sentaba. El único que tenía derecho a sentarse era un rey descendiente de David. Por lo tanto, no están sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y esto nos recuerda Éxodo 19, versos 16 al 19, cuando Hashem baja al monte Sinaí, que hay estruendos, que hay relámpagos, que se ve fuego sobre la montaña. ¿Por qué? Porque está asociando ambas cosas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, pero en sí del poder del Espíritu Santo. Del poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre ha estado. No es la primera vez que aparece. Entonces mi pregunta es, ¿cómo de aquí llegan a las siguientes interpretaciones de lo que acabamos de leer? Lo que acabamos de leer con respecto al mandamiento sobre la fiesta de Shavuot en Levítico. Si leímos Levítico, leímos Hechos, ¿cómo llegan a las siguientes conclusiones o a las siguientes interpretaciones? Y esto lo tomé de Wikipedia con respecto a lo que ellos definen como Pentecostés. Dice, en el fondo histórico de tal celebración se basa en la fiesta semanal judía. Aquí el primer error, no es una fiesta judía, es una fiesta de Hashem, llamada Shavuot o fiesta de las semanas, durante la cual se celebra el 50º día de la aparición de Dios en el monte Sinaí. Correcto. Por lo tanto, en el día de Pentecostés, que es un término griego en el cual no debiera, yo preferiría no usarlo, también se celebra la entrega de la ley o de la Torá, mandamientos al pueblo de Israel. También eso es correcto. Más tarde, esta celebración se convirtió en recuerdo y conmemoración de la alianza del Sinaí, o sea, de cuando la Torá se dio, realizada unos 50 días después de la salida de Egipto. Correcto. Por designio divino, esta fiesta que los judíos celebraban con tanta alegría se convirtió, dicen por designio divino, se convirtió en la fiesta de la nueva alianza. O sea, la de la venida del Espíritu Santo con todos sus dones y frutos. Eso es bien incorrecto. Porque
Dios no cambia sus fiestas. Hashem no cambia lo que él ha dicho. Entonces, ¿por qué dice que por designio divino se convirtió en la fiesta de la venida del Espíritu Santo con todos sus dones y frutos? Eso no es cierto. Durante el Pentecostés se celebra la venida del Espíritu Santo y el inicio, el comienzo de las actividades de la iglesia. Tampoco es correcto. Por ello también se le conoce como la celebración del Espíritu Santo. Eso es cosa de la gente, eso no es lo que dice la Biblia. En la liturgia católica es la fiesta más importante después de la Pascua, Easter. Sabemos que la Pascua no es celebrada como dice la Torá. Ha sido mezclada con otras cosas, por lo tanto lo que celebran es Easter. Y la Navidad, que tampoco no es una fiesta de Hashem, ni es bíblica. La liturgia incluye la secuencia medieval Veni Sancte Spiritus. En las iglesias ortodoxas existe además la celebración de las 3 divinas personas o de la Santa Trinidad. Tampoco eso es bíblico. En ningún sitio dice que Dios es 3 divinas personas. Por eso el Shema, que se declara 2 veces al día, habla de que Hashem es uno solamente, no son 3. Que se manifieste en diferentes formas es otra cosa, pero no son 3 entidades individuales, personas. Y el concepto de Santa Trinidad tampoco es bíblico. Las iglesias occidentales celebran para esta ocasión desde el siglo XIV su propia fiesta. O sea, que añadieron ellos una fiesta. Recuerden que la palabra Hashem en su Torah dice que no le añadan ni le quiten a lo que él ha dicho. Se inventaron su propia fiesta llamada Trinitatis, la fiesta de la Santísima Trinidad, una semana después de Pentecostés. O sea que le añadieron una fiesta. Y dice, continúa diciendo, no hay registros de la celebración de esta fiesta en el siglo I con connotaciones cristianas. O sea, no reconocen esta fiesta porque no la ven como una cosa cristiana. Cuando Shavuot es una fiesta de Hashem, una fiesta que Yeshua celebraba, una fiesta que sus discípulos celebraban, una fiesta que todo que era judío y vivía en Jerusalén celebraba. No tiene nada que ver con cristianismo. Las primeras alusiones a su celebración se encuentran en escritos de San Ireneo, Tertuliano y Orígenes a fines del siglo II y principios del siglo III. O sea que estos individuos comienzan a hablar de esta festividad de Pentecostés como algo cristiano y no algo judío. Ya en el siglo IV hay testimonios de que en las grandes iglesias de Constantinopla, Roma y Milán, en Italia, así como en la península ibérica, España, se festejaba el último día de la cincuentena pascual, por lo que esta cincuentena está íntimamente unida a la memoria de Pentecostés. Si son grandes iglesias en Constantinopla, Roma y Milán, ya sabemos que están completamente separados de las raíces del judaísmo mesiánico, de lo que Yeshua enseñaba, o de las raíces hebreas de nuestra fe. Dice, la Iglesia Católica celebra su manifestación, en otras palabras, su comienzo, su inicio al mundo en este día. Eso también no es cierto. Para mí, Pentecostés no es Shavuot, porque Pentecostés ha venido a tomar y a representar cosas que no es Shavuot. El catolicismo y cristianismo, y aquí estoy hablando de las instituciones, no estoy hablando de individuos ni de personas, estoy hablando de las instituciones del catolicismo y cristianismo, han modificado, cambiado las festividades de Hashem por fiestas greco-romanas. Cambiaron el nombre de Shavuot por el griego Pentecostés, y aunque Pentecostés significa 50 días, no necesariamente no es Shavuot. El nombre de la fiesta es Shavuot. Y 50 días, tenemos 50 días en el jubileo. Y aquí no estamos hablando del jubileo, del Yobel. Por lo tanto, Pentecostés no debe ser el término utilizado. Estos 50 días, entonces, vienen a representar el advenimiento del Espíritu Santo con todos sus dones y frutos. Como si fuera la primera vez que el Espíritu Santo apareciera
Estas palabras, esta gente no han leído la Biblia. Y aquí simplemente he puesto unos ejemplos, versos, en los cuales se habla del Espíritu Santo. Desde Génesis, capítulo 1, verso 2, capítulo 2, verso 7. Éxodo, capítulo 31, verso 2. Números, capítulo 11, verso 24 al 29. Deuteronomio, capítulo 34, verso 9. Jueces, capítulo 3, verso 10. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 9 al 10. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 12. Isaías, capítulo 11, verso 2. Jeremías, capítulo 20, verso 9. Ezequiel, 39, verso 29. Daniel, capítulo 4, verso 8. Nehemías, capítulo 9, del 20 al 30. Zacarías, capítulo 7, verso 12. Joel, capítulo 2, verso 28 al 32 y capítulo 3 al 1. En el Salmo 33, verso 6, en el Salmo 51, verso 11 y etcétera. O sea, si buscan, el Espíritu Santo está desde el principio. No vino a aparecer en el capítulo 2 de Hechos. El Pentecostés también entonces viene a representar el nacimiento de la iglesia, creando así una entidad diferente a Israel, logrando una separación total del pueblo de Hashem, contrario a lo que Yeshua enseñó. El día que a lo que habla el capítulo 2 de Hechos no habla, no es respecto al comienzo de la iglesia, eso es falso. Un judío creyente en Yeshua nunca, nunca, nunca deja de ser judío, ni cambia lo que Hashem dice en su Torah, en sus escrituras hebreas. Al contrario, un judío que sigue siendo judío, que sigue practicando el judaísmo, que conoce a Yeshua, es un judío completo. Sigo diciendo, Pentecostés no es Shavuot. Y le voy a dar un ejemplo. Mashiach es Christos en griego. Y ambas palabras significan ungido. Por ende, decir cristiano es lo mismo que decir es mesiánico. Un cristiano es un mesiánico. ¿Por qué? Porque es un seguidor de Mesías, el término hebreo, en vez de Cristo, que es el término griego. Iglesia, lo que nosotros llamamos iglesia, es eclesia, parecido, ¿no? En sonido. Iglesia es eclesia en griego, que significa asamblea, una reunión de personas. Y no necesariamente está relacionado al culto religioso, porque originalmente eclesia no significaba el cuerpo de Cristo o el cuerpo de Mesías. ¿Por qué? Porque una iglesia era cualquier asamblea, podía ser política, podía ser social, podía ser religiosa. O sea, el término iglesia ya existía en el vocabulario griego, no vino a surgir con los discípulos. Sin embargo, iglesia en el hebreo es la palabra kahal, que también significa asamblea, mencionado en Deuteronomios 4:10, que dice, el día que estuviste delante de Hashem, tu Dios, en Horeb, que Horeb no es otra cosa que el monte Sinaí, cuando Hashem me dijo, aquí está hablando Moisés, cuando Hashem le dice a Moisés, reúneme, kahal, al pueblo, o sea, reúnen asamblea al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. En otras palabras, que si usted pone aquí la palabra iglesia, significa asamblea. Si pone la palabra eclesia, asamblea. La palabra cajal, asamblea. Y esa asamblea está desde el principio. En Hechos 7, verso 38, dice, este es aquel Moisés, aquí está hablando Sebastián. Sebastián era, sí, Sebastián. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, eclesia, cajal, en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. O sea, cuando está haciendo la historia del pueblo de Israel, la palabra en el griego es eclesia, pero cuando tú lo buscas en el hebreo es la palabra cajal. Por lo tanto, cuando este Moisés estuvo en la asamblea, en la iglesia, en la cajal, en el desierto, es el mismo término, el mismo grupo, mismas personas. Muchos versos muestran que la iglesia, eclesia, cajal, no es una entidad nueva que surge en el primer siglo reemplazando a Israel.
Lo mismo sucede con la palabra sinagoga. Es sinagogi en griego, que significa también asamblea, pero usada, lamentablemente, usada para referirse a judíos no creyentes en Yeshua, mientras que los creyentes en Yeshua supuestamente se reunían en iglesias, que es una asamblea, que es una iglesia, que es una cajal, que es una sinagoga. En otras palabras, cuando usted está leyendo las escrituras apostólicas, usted ve que hacen diferencia entre los judíos que van a sinagoga y los creyentes en Yeshua que van a iglesias. Y no entienden por no conocer el contexto y por querer hacer una división de aquel que cree en Yeshua y el que no cree, porque los primeros creyentes en Yeshua todos eran judíos y donde todos iban a celebrar, a escuchar la Torah, a adorar, a alabar, a orar, era la sinagoga. No habían sinagogas separadas. Luego con el tiempo empezaron a haber sinagogas mesiánicas, pero al principio todos recurrían a las sinagogas de todos los judíos, creyentes en Yeshua y no creyentes en Yeshua. Y aunque fueran después sinagogas mesiánicas, seguían el mismo protocolo que seguían en las sinagogas que eran de judíos no creyentes. La iglesia, eclesia, cajal, sinagoga, siempre ha sido la asamblea de Hashem. En Génesis 28, verso 3 dice, y el Shaddai te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud, hasta llegar a ser cajal, asamblea, eclesia, iglesia de pueblos. La iglesia no comenzó durante la festividad de Shavuot en el primer siglo. La iglesia siempre ha sido, porque la iglesia es la asamblea que es cajal y está desde un principio. No son dos asambleas, no son dos grupos distintos. Es un solo Israel. Y por medio de Yeshua, todos estamos injertados en el mismo árbol. Recibieron el poder, dunamis. En el griego, si usted busca esa palabra, es dunamis, de ahí donde sacamos dinamita. ¿Por qué? Porque es el poder. Lo que ellos recibieron fue el poder, el dunamis del Espíritu Santo, para llevar las buenas nuevas de Yeshua y el reino a las naciones. No fue el advenimiento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre ha estado. No fue que recibieron por primera vez el Espíritu Santo lo tenían. Aquí lo que ellos reciben es el poder, una manifestación poderosa. ¿Por qué? Porque tienen que ir a las naciones a hablar sobre Yeshua, sobre las nuevas buenas. Y necesitan, sobre las nuevas buenas, necesitan poder, necesitan tener esa fuerza por todo lo que van a pasar, por todo lo que van a sufrir, por todo lo que tienen que hacer, para dar testimonio, haciendo milagros, haciendo sanidades, mostrando a Yeshua por medio de ese Espíritu Santo. O sea, que no fue que recibieron el Espíritu Santo por primera vez, recibieron la manifestación, el poder. Porque como los versos que les presenté anteriormente, el Espíritu Santo siempre ha estado. David estaba lleno del Espíritu Santo, las inspiraciones, las manifestaciones. Saúl profetizó, o sea, tantas cosas. El Espíritu estaba desde un principio. Pentecostés no es Shavuot. Yeshua y sus discípulos nunca dejaron de ir a la sinagoga, que es eclesia, cajal. Es lo mismo, sinagoga, eclesia, cajal. Es lo mismo, asamblea. En Mateo 13:54 leemos, y venido a su tierra, o sea, Yeshua, cuando llegó a Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos. Y otra cosa que vemos es que querer hacer los que traducen, querer hacer la distinción, la separación. Cuando hablan de sinagoga, sinagoga de ellos, la sinagoga de los judíos, como si los judíos creyentes en Yeshua no fueran a las mismas sinagogas. Les enseñaban las sinagogas de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Que es la palabra dunamis, poder del Espíritu. Juan 18:20 dice, Yeshua les respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo. Lógico, el verso sigue y dice, de los judíos. De nuevo, queriendo hacer una distinción, una separación, una división entre el que cree en Yeshua y el judío que no cree.
Pero los creyentes en Yeshua siguen siendo judíos y siguen yendo a la sinagoga y siguen yendo al templo. No van a una cosa que llaman iglesia. Pero cuando habla de creyentes usan el término iglesia. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia, que realmente era una sinagoga, no una iglesia, si vamos a hacer la distinción como iglesia, pero realmente iglesia, sinagoga es una asamblea. Pero yo lo que digo es que en vez de seguir utilizando el término sinagoga, lo traducen como algo diferente cuando no es algo diferente. Había entonces en la iglesia, sinagoga, cajal, asamblea, que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Estas distinciones y traducciones son antisemitas, porque Yeshua no empezó una religión nueva, ni abolió la Torá. Esto es sacar fuera de contexto lo que dice Hashem y lo que Yeshua y sus discípulos vivieron. Siguieron celebrando Shavuot como fiesta de Hashem. Siguieron participando en la sinagoga, escuchando a la Torá semanalmente en todos los Shabbat. Siguieron yendo a la sinagoga en Shabbat. Siguieron haciendo las oraciones. Siguieron usando su sidur. Siguieron usando todo lo que el judío hace. Lo único que algunos de ellos creían que Yeshua era el Mesías. Era la única diferencia. Y aquí lo que quiero mostrarle a través de la programación Logos, no están en español, pero más o menos pueden entender que church es como lo traducen eclesia en inglés. Eclesia, aquí está en griego eclesia, que significa asamblea, y aquí ponen el término church, pero resulta que el término church en inglés viene de la palabra kirke, que viene de la palabra Circe, que resulta ser el nombre de una diosa babilónica. Y está asociada con lo circular. Circe, circular, ¿por qué? Porque circular como el sol. Así que la palabra church en el inglés, que es lo que traducen como eclesia, resulta que el término proviene de una diosa babilónica. Y Circe es donde sacamos circular, círculo. Pero eso está asociado con el sol. Y aquí sigue church, churches, asamblea. Lo que quiero es que vean que eclesia significa asamblea, congregación. Y aquí está cajal, aquí está en hebreo, también significa asamblea. O sea, casi un 90% de las veces que usan el término cajal es con referencia a una asamblea, a una congregación. Synagogue es la palabra sinagogi en griego, pero cuando usted busca más en la traducción, sinagogi también representa asamblea, o sea que todos estos términos, eclesia, sinagogi, cajal, es todo lo mismo, es asamblea, pero lamentablemente usan estos términos distintivamente como si fueran cosas diferentes y no lo son. Y el problema es que cuando las personas están leyendo y ven el término iglesia y ven el término sinagoga, se creen que son dos cosas diferentes cuando no lo son. Los primeros creyentes en Yeshua que están aquí celebrando Shavuot están en el templo, no están en ningún sitio diferente. Por lo tanto, ¿qué es Shavuot? ¿Qué debe ser Shavuot para nosotros? Y usar el término Shavuot, no Pentecostés, festividad de Hashem que celebra la culminación de Pesach y el conteo del Omer. Recuerden que la festividad de Pesach es hablando sobre redención. Representa la posesión de la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Comenzamos siendo redimidos de Egipto, celebrando la Pascua, Pesach, contando el Omer, se llega a la tierra y en Shavuot se trae las primicias de las primeras siembras que se hacen, que eso es lo que nos muestra que han poseído la tierra les pertenece. También representa Shavuot el regalo de la Torá, las instrucciones para vida, o sea, representa revelación. Vamos de
Redención a revelación. También representa una ketubah. ¿Y qué es una ketubah? Un pacto de matrimonio. Y viene siendo la fase de compromiso de Hashem con Israel. Es un pacto eterno que representa fidelidad y lealtad. Si usted sabe que el matrimonio, pacto de matrimonio en el judaísmo consiste de dos fases. Está el compromiso y luego está la boda como tal y la consumación del matrimonio. Por lo tanto, lo que ocurre con el dar la Torá, el que como ketubah, aquí es el compromiso de Hashem con su pueblo Israel. ¿Para qué? Y ese pacto para mostrar fidelidad y lealtad. También Shavuot representa el poder del Espíritu Santo. Poder, no es que llegue por primera vez, el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo la expansión del reino de Hashem a todas las naciones. Y para ir a todas las naciones y declarar que Yeshua es el Mesías, el Señor, que es el que viene a darnos libertad plena, a sacarnos de todo tipo de esclavitud, a traernos al reino del Padre en libertad plena, requiere poder y fuerza, manifestación del Espíritu Santo para poder lograr estas cosas. Y en Shavuot tenemos que entender que estas dos cosas, la Torah, el recibir la Torah y el poder del Espíritu Santo son necesarias. Ambas cosas son necesarias. No podemos ser buenos soldados de Hashem con solamente la Torah o con solamente el Espíritu Santo. Necesitamos ambas cosas. Ambas cosas nos da balance para poder hacer lo que Hashem nos ha pedido. Por lo tanto, Shavuot no es Pentecostés. Shavuot es una festividad de Hashem en el cual nos es dado su Torah, sus instrucciones, nos da su tierra como posesión, tiempo de traer primicias en gratitud, porque el único que sostiene, el único que da semilla, el único que da el crecimiento, el único que da la cosecha es Hashem a través de su Espíritu Santo. Y aquí quiero mostrarle varias referencias que utilicé para hacer este estudio. Y lamentablemente todos están en inglés. Y si usted puede conseguirlo, son libros, son unos textos muy buenos y que hablan, por ejemplo, por Abraham P. Block, habla sobre el trasfondo bíblico e histórico. Aunque aquí dice las fiestas judías, recuerden que no son fiestas judías, son fiestas de Hashem. Y luego por el rabino Jonathan Sachs, que habla de la ceremonia y celebración, introducción a las festividades. También este libro por Bradford Scott se llama The Tanakh, The Dictionary of the New Testament, que significa el Tanakh, Diccionario del Nuevo Testamento. Es muy bueno, muy interesante, fácil de leer. Si usted tiene acceso a él, se lo recomiendo porque aquí todos los términos que son utilizados en las escrituras apostólicas, usted ve el origen, todo proviene de las escrituras hebreas, del Torah originalmente. Entonces él trae lo que él hace, estudia el lenguaje hebreo y del griego vuelve y lo lleva al hebreo, que eso es lo que tenemos que hacer para poder entender y interpretar correctamente lo que estamos leyendo en la escritura apostólica. Y son 3 libros que habla el libro de nuestra herencia, hablando del año judío y sus días, el significado de sus días, o sea, del calendario judío. Y es el volumen 3 y el autor es Eliyahu Kitov. Y con eso pues quiero darle las gracias a aquellos que están suscritos a mi página de YouTube. Muchas gracias por su apoyo. Y aquellos que no, consideren hacerlo, que espero sea para bendición de ustedes. Y aquí tenemos la página nuestra electrónica para que también puedan ver mensajes si usted desea. Los puede ver a través de YouTube, a través de nuestra página o a través de Teshuvah. Así que estamos muy agradecidas. Yo estoy muy agradecida por su apoyo. Gracias por escuchar nuestras enseñanzas y espero que esto le haya ayudado a entender
un poquito mejor con respecto a la importancia de Shavuot. No es Pentecostés, es un término griego y no debiera ser usado. El término correcto es Shavuot, la fiesta de Hashem, Shavuot, en el cual celebramos todas estas cosas maravillosas. La tierra, la Torá, el poder del Espíritu Santo, cómo Hashem manifiesta todo eso a través de su fiesta y a través de Yeshua. Así que con eso les doy las gracias por sus atenciones y tengan un feliz día de Shavuot, que lo pueden celebrar. Si no pueden ir a sus congregaciones, celébrenlo en su casa con su familia, disfrútenlo, entienden que estamos cumpliendo con un mandamiento, aunque hoy día no tenemos el templo, pero hacemos lo mejor posible para honrar a nuestro Rey con sus festividades, reconociendo sus festividades, no cambiando nada de lo que Él ha dicho, porque lo que Él ha escrito es para siempre y es para vida eterna. Así que seamos agradecidos, seamos leales, fieles a ese pacto de vida eterna que Hashem nos ha dado y que sus frutos y sus bendiciones son abundantes a través de nuestro Rey Yeshua. Así que muchas gracias por sus atenciones, muchas bendiciones y de nuevo Hag Shavuot, Hag Shavuot, Sameach.